proceso planificado, fue un proceso espontáneo. Surgió naturalmente, espontáneamente, simplemente por nuestra afición familiar por los animales. O sea, es una empatía mía y de mi familia hacia los animales y el deseo de ayudar a los animales, de hacer algo por ellos. Y así fue como surgió el deseo básico de rescatar animales de la calle, ¿no? O sea, ver un animal en la calle en situación de abandono o de desamparo y llevártelo a tu casa. Es un poco lo que hace toda la gente que le gusta los animales, ¿no? Solo que poco a poco esto empezó a crecer. O sea, esta afición por ayudar se hizo muy fuerte y se fue extendiendo, se fue ampliando, se fue haciendo muy grande y llegó un punto en que ya teníamos un refugio. Y una cosa va de la mano con la otra, o sea, se puede decir que automáticamente si tienes muchos animales ya eres un refugio, y si ya eres un refugio lo que corresponde es hacer una fundación. Entonces ya nosotros fuimos, digamos, nos manejamos como fundación por muchos años sin haber legalizado nuestra gestión, pero en la práctica era lo mismo, simplemente no teníamos los papeles que nos acreditaban como fundación, y en el 2013 sacamos los papeles ya legales de fundación. ¿Qué pasó con este? La tímida, bueno, esta llegó con toda su familia, con varias hermanas. Se escaparon. Pero es muy miedosa, muy miedosa. Pasa así, es una perrita traumatizada, no sabemos qué historia hay detrás de ella. La trajo una persona que hasta lloró cuando lo dejó, pero por lo visto la maltrataba. ¿Y cuánto tiempo está aquí? ¿Desde cuánto tiempo? Un par de años. Patuleca es una perra hermosa. Tú la ves, medio pítula. Sí. ¿Qué le pasó a la patita? Ella llegó así. Lo que dice el médico es que eso es una fractura no atendida. Eso es una fractura de algún accidente de tránsito probablemente que no fue atendida médicamente. O sea, se lo dejó que se cure. Patuleca, es que no lo quiere Tribilín. Se la dejó sin atender y se quedó deforme. Entonces la doctora veterinaria que atiende a los perros de la señora que la va a adoptar, que es una señora que tiene un hotel de perros, le va a amputar la pata. Ah, ¿no se puede operar? ¿No se puede? No. No. No, pues esas fracturas hay que volverlas a fracturar para enyesar. Y ella dice que ya la pata se le ha recogido. Está más pequeña, habría que hacer un injerto. Entonces la mamá dice que es mejor cortar. Entonces, ¿quién paga? ¿Cómo haces ingresos para cubrir todos los gastos? Bueno, tradicionalmente nos manejamos con los recursos propios de la familia. Esa fue siempre la principal fuente de financiamiento, la principal. Luego eso se complementaba con otro tipo de ingresos generados por este quirófano, porcentaje pequeño, porque aquí se hacen cirugías de esterilización, también por la revista de Amigos con Cola, que es una revista también de información y una revista guía sobre el buen trato animal, que genera algo para la fundación. Y donaciones últimamente de insumos.
muy poco tiempo para atrás empezamos con una campaña de captación de insumos, ¿no? Que es lo que tú conoces de esta campañita, de esta pieza gráfica que dice ayúdanos. Entonces sí, eso nos ha servido para conseguir alimentos últimamente. ¿Y de parte del gobierno no hay manera de ser ayudado? No, porque para empezar el gobierno no es la entidad pública que atiende este tema. Este tema es de competencias locales. O sea, si hay una autoridad a la cual dirigirse es el municipio, o sea, la alcaldía, no el gobierno. Y no, realmente no. Hay fundaciones que sí han logrado acuerdos de subvención de entidades públicas, de la prefectura, etc. Pero no, nosotros no contamos con ese tipo de colaboración, desgraciadamente. Son gatitos tan chiquitos, que no pueden comer solos y los abandonan. Y hay que darles leche. Esta es leche fórmula de bebé. Los productores de pepas de comida para perros te ayudan dando un cierto porcentaje o dando comida para tu fundación. Únicamente a través de publicidad en mi revista. Esa es la forma en que yo consigo alimentos, porque ponen una publicidad en la revista y una parte del pago es con insumos, un porcentaje. No puede ser todo porque la revista es muy costosa de hacer. Entonces un porcentaje se le entregan insumos. La última vez, por ejemplo, entró un aviso de una marca de alimentos y nos duró la comida 2 semanas, tampoco mucho, porque aquí se consume mucho. ¿Cuánto se consume aquí? Los gatos consumen 8 kilos al día, o sea, una funda grande. ¿Y los perros? Y los perros un poco menos, porque a los perros se les completa la comida con hueso de res, entonces usan menos balanceado. Pero las marcas, como la pregunta original, si las empresas que fabricantes de alimentos ayudan, no hay ningún espíritu de colaboración, nulo, cero, siempre a cambio de algo. Entonces ellos no, son negocios, entonces se entiende hasta cierto punto. Pero en otros países sí lo hacen. ¿Por qué no lo hacen en Ecuador? No sé. ¿Qué puede decir a la gente que miran este video? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué necesitas como ayuda? Bueno, el alimento esencial, obviamente, ¿no? Puede ser alimento seco, o sea, el balanceado, puede ser también alimento crudo, ¿no? Pero mejor seco, ¿no? Balanceado. Y el contingente humano, ser voluntario, la persona que le gustan los animales y que puede encontrar aquí una concentración de animales muy grande, que lo va a hacer feliz a él venir a un lugar de animales, porque es obvio, y ayudarnos no solo con la sacada a pasear o los baños o ese tipo de cuidados, sino con la sola donación de tiempo, de compartir con ellos, es mucha ayuda, porque ellos viven en un refugio y no tienen mucha atención por obvias razones, porque es un refugio, son muchos animales y aquí somos pocas personas. Entonces a ellos les da mucha alegría verdaderamente
cuando viene gente a estar con ellos. Tu solo acto de presencia es valorado por ellos. No digamos ya las caricias, el juego, etc. Entonces, esa presencia del voluntario es muy necesaria para los animales. Eso necesitamos.